Habíamos quedado la vez pasada. Sí, pregunta. Modalidad del parcial. Son preguntas múltiple opción, con 4 opciones, donde una opción es correcta. Solo una. Creo que van a ser 20 preguntas. Estoy casi seguro que puedo decir que son 20 preguntas. Si no, van a ser 19. No va a haber mucha diferencia. No, si no se vio en clase, aunque ni siquiera se mencionó en clase, no va a estar. No, pero si se mencionó en clases, puede estar perfectamente. El libro va más allá que las clases. Hay muchas cosas que están en el libro que no están en la clase. El tipo de preguntas es como de 2 tipos. Hay como teóricas, digamos, conceptuales. Yo llamo teóricas porque conceptuales son todas. Y otros son ejercicios. Los ejercicios están diseñados de forma que ustedes no tengan que hacer cuentas, al menos no cuentas difíciles. Capaz que tienen que dividir entre 2 un número par o dividir por 10 100 o cosas así, muy sencillas. O saber que un cuarto es 0,25, ese tipo de cosas, pero no mucha cuenta. No tienen que tener calculadora entonces y no tienen que usar nada muy sofisticado. Así que este es el capítulo 7 o capítulo final. Capítulo 7. Sí. Que en realidad sí. Si tomás tema 1 como probabilidad, son 6 temas. Probabilidad descriptiva, Z normal, estimación de parámetros, intervalo de confianza y, perdón, puntuación típica, y me falta uno. No me acuerdo. Tipo de medida, introducción, no sé. Ok. ¿Más preguntas sobre parcial? Sí. Como es estándar en cualquier múltiple opción, las incorrectas se cuentan. Hay 2 formas de corregirlo. Una es esa, la más común. Sí. Las tareas que subimos, ¿cómo influyen la nota de todos? Bueno, después del parcial, bueno, ya les paso, les aviso, el plazo para entregar las tareas lo extendimos una semana más, porque hay gente que está esta semana metiendo la tarea y yo prefiero que estén esta semana estudiando para el parcial y que después tengan una semana más para hacer las tareas, que hasta ahora son 2, no tuvimos tiempo a hacer más, así que son 2 tareas. Una vez finalizado el parcial, la semana que viene haremos una lista en que todo el mundo se anota con su cédula de identidad y con su nombre de EVA, porque en el EVA al menos ahora no tenemos acceso a su cédula de identidad. Entonces, de alguna forma trataremos de machear su cédula de identidad del parcial con su cuenta en EVA y ver quiénes han subido los trabajos, y miraremos los trabajos si están bien hechos. Y aquellos que tengan las 2 entregas van a tener una bonificación del 10% para la exoneración. Esto se exonera con un 80% de los puntos, y quienes tengan las 2 tareas van a exonerar con un 70% de los puntos. ¿Sí? Ok. Saben que el parcial es en 2 turnos y por tanto el reparto de salones lo hace Bedelía, así que no sé si ya lo colgaron en la web, pero en un momento, mañana o el viernes, va a estar, supongo, el listado de qué salones les toca a cada uno, que en general es por cédula, así que su Garramurdi, ya, que es con Z, ya puede ir yendo al segundo turno, y Álvarez es muy probable que vaya al primero. Pero los salones, son 4 salones, así que bichen la distribución de los salones antes de ir al parcial, que debería estar colgada en algún momento. 1 hora y cuarto. ¿Consultas, inquietudes, dudas acerca del parcial del sábado? ¿No? Ok. Bueno, allá en la prehistoria casi que el mes pasado, fue a comienzos de... Sí, el mes pasado, en realidad, técnicamente estamos en junio. En mayo, hace como 2 semanas, 3 semanas, casi un mes atrás, estamos viendo cosas, de
con el esquema general que venimos viviendo en las clases, estamos estudiando un suceso, tomamos medidas, hacemos descriptiva y después estamos en el paso de hacer inferencias acerca de eso que está. Y lo que habíamos visto es que es una forma de ir de lo particular de mi muestra, mi medida, a intentar inferir cosas acerca de lo general, de la muestra, de la población, y que esta herramienta, la inferencia estadística, me permite realizar comparaciones, comparar una cosa con otra. Si yo tengo dos grupos, quiero saber si hay diferencias entre ellos, los tengo que medir, pero además podría hacer algo más, inferir si realmente esos dos grupos son distintos o pertenecen a poblaciones distintas o no. Realizar estimaciones. Bueno, yo medí algo en 10 personas, pero si yo fuera a medir en 1000, ¿qué me daría? Puedo estimar ese tipo de cosas. Por ejemplo, quizás para saber la prevalencia de trastornos de la alimentación en adolescentes del Uruguay, para saber ese dato, cuántos son los que tienen algún tipo de trastorno de la alimentación, tendría que tener una herramienta que me permita diagnosticar eso. Ok, la herramienta J, el test de imagen corporal y un cuestionario acerca de hábitos alimenticios. Pero además tendría que hacérselo a todos y cada uno de los adolescentes del Uruguay. Cosa que uno no va a hacer. Porque no tiene tiempo, no tiene dinero, es imposible. A menos que sea un censo nacional, y ahí sí. Entonces lo que hace es tomar una muestra. Cuando toma una muestra, puede concluir cuál es la prevalencia de esa cosa en esa muestra, pero no en todo el Uruguay. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una estimación de la prevalencia a nivel nacional a partir de mi muestra? Bueno, usando inferencia estadística. Hoy vamos a ver ese tipo de cosas. Cómo estimar un parámetro, la media, el desvío, lo que sea, de la población toda a partir de mi muestra. Y también esto es útil para hacer comparaciones, para comparar una cosa con otra. Yo digo, en la Argentina hay más, en el norte del país hay mayor prevalencia de adolescentes con trastornos de alimentación asociados a la imagen corporal, ¿no?, que en el sur del país. Norte del Río Negro, sur del Río Negro. Entonces tomo muestras al norte del Río Negro, tomo muestras al sur del Río Negro, y seguramente los números no me salen iguales. Uno me va a dar un poco más grande, otro me va a dar un poquito más chico. La pregunta es, ¿realmente hay más prevalencia en el norte del país que en el sur? ¿O es un efecto de mis muestras? Justo las muestras que agarré, dieron por casualidad un poquito más grandes o un poquito más chicas. ¿Puedo hacer algo más que decir solo la descripción y quedarme ahí? ¿O puedo tratar de inferir si realmente hay una diferencia real que yo estoy midiendo, o si es mala suerte? Bueno, y este tipo de comparaciones o estimaciones a veces reúnen y otros tipos de comparaciones reúnen el nombre de contraste de hipótesis. Uno tiene una hipótesis y contrasta si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Contraste de hipótesis como tal lo vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a hablar un poco de estimación de parámetros. Así que básicamente la inferencia estadística pueden como separarla en dos grandes cosas. Cómo ir de la población a la muestra, ¿sí?, que es esta clase, ¿verdad?, estimar parámetros, o contraste de hipótesis sobre las poblaciones, a partir de las muestras sobre las poblaciones. Bueno, en realidad hay una diferencia entre el norte del Uruguay y el sur del Uruguay en algo, como esto que acabo de decir, ¿sí o no? Hipótesis no hay, hipótesis sí hay, comparo esas dos hipótesis. Así que la clase viene, va para ahí. Ok. Por parámetro, yo quiero decir parámetro de la población, quiero decir la media de la población, la incidencia en este caso de la enfermedad X o del trastorno J, la variación, la probabilidad de que haya una persona que tenga una patología, lo que sea, en alguna población.
Entonces, en general, yo no tengo acceso a esa información. Yo no sé cuál es la prevalencia de obesidad en Uruguay, no sé cuál es la prevalencia de trastorno de depresión con hipomanía, qué sé yo. No sé cuál es la media de puntuación de la escala de depresión de Beck en Uruguay. O no sé, bueno, debería saber cuál es la media de un test de inteligencia, pero si lo voy a medir, no sé si es 100 o 105 o 110. Entonces yo nunca tengo acceso directo a los parámetros, sino tengo estimadores. A partir de la muestra, intento ver esos parámetros. Entonces tengo, en vez de la media de la población, tengo X techo, la media de mi muestra. Sí, yo no fui a todas las escuelas del país a ver cuál es la prevalencia de la dislexia. Fui a algunas escuelas, unas cuantas con suerte, vi a varios niños, hice las pruebas a muchos niños, hablé con muchas maestras y tengo un dato que estrictamente es válido para esos niños ese día que los miré en esas escuelas, en esos lugares. A mí me gustaría saber o poder decir a partir de eso algo acerca de toda la población de niños del Uruguay, que sí, con suerte. No vamos a hablar de la confección de la muestra, que eso es algo bastante complicado. ¿Cómo voy a hacer la muestra si tomo en cuenta otras variables que puedan afectar lo que sea? Sino, si yo tengo la muestra ya definida y tomé las medidas, ¿qué hago con eso? Entonces, hay lo que se llama un estimador. ¿Qué es esto que estoy diciendo? Mi media de la muestra, el desvío estándar de la muestra, la proporción de la muestra. Esos estimadores pueden ser buenos o malos estimadores. Puede ser un estimador bueno, quiere decir que me da algo muy parecido a lo que tiene que darme. La media es 30. Mis estimadores andan en 29, 31, 28. Bien. Un estimador malo sería que me diera 15 cuando en realidad es 30. Y eso puede pasar. Si la proporción o la prevalencia de dislexia en niños es del 10%, y mi estimador dice que es 15, capaz que no es tan buen estimador. Entonces, en general dice, bueno, hay dos cosas que pueden tener los estimadores. Una es el sesgo. Entonces, lo que dice el sesgo es, mi estimador estima bien en promedio. En promedio le pega, que no le va a pegar exactamente nunca bien. A veces se va a ir por arriba, a veces se va a ir por abajo. Si la media de, qué sé yo, la puntuación media, o la prevalencia, estoy patológico hoy. Prevalencia de depresión con hipomanía, qué sé yo, en Uruguay es del 7% en mujeres, invento. Y yo tomo muestras de mujeres y a veces me da 6,8, a veces me da 7,3. Nunca le pego exactamente a 7%, pero ando cerca. Y en promedio de esas estimaciones andan en torno a 7. O sea que mi estimador es bueno, no tiene sesgo. Da en el clavo, más o menos. O sea que el valor esperado, esta cosa que dice no importa la notación, pero es lo que yo espero que me dé en promedio, el valor esperado de mi estimador es lo que tiene que dar. Es lo que estoy estimando. Entonces no puedo decir que mi estimación puntual sea buena, digo que más o menos voy a dar bien. Si no pasa eso, tengo un sesgo. O sea que le estoy errando sistemáticamente para un lado. Y en vez de estimar lo que tengo que estimar, estimo otra cosa. Si el valor esperado del estimador no es lo que quiero estimar. No exactamente. Vamos a ver un ejemplo. Parámetro de la población, la media. Acá en este caso tengo un ejemplo donde la media es 100. ¿Sí? Lo que tengo ahí es una distribución. ¿Qué pasó con mis diapos? No. La media muestral, bueno, lo que tengo ahí es un ejemplo que dice muchas muestras de tomadas de una población que yo sé que la media de esa población es 100. Lo que estoy graficando es la que se llama distribución muestral, que hace pasada, pero como pasó hace mucho tiempo, voy a volver a esto. Esto significa cuántas veces mi estimador, mi media grupal, la media de mi muestra,
¿Cuántas veces valió 100? ¿Cuántas veces fue 102? Yo les leo el UNUR porque no se ve ni cerca allá, pero esto es 98, esto es 102, esto es 104, esto es 106. O sea que algunas veces, con alguna baja probabilidad, algunas muestras, pocas, mi promedio no dio 100, dio poco menos, dio 98. En algunas muestras, justo me quedaron individuos que eran más grandes o tenían más, entonces mi media me dio 102. Pero la mayoría está en un valor muy cercano a 100 y el promedio, que aparte es esto, y la moda y la mediana, todo, el centro de mis muestras está en 100. Entonces la media muestral, la media de mi muestra, es un estimador bueno de la media de verdad, de la media poblacional, porque no tiene sesgo. A veces voy a andar por abajo, a veces por arriba, pero en promedio doy en el clavo. Entonces la media muestral, la media de las muestras, es un estimador no sesgado de la media poblacional, la media de verdad. ¿Sí? Por eso se usa muchas veces, y bueno, esto fue la clase pasada en realidad, distribución muestral, que esta cosa tenía una forma normal, que es una curva normal, con el máximo, bueno, la probabilidad, la media, la moda, todo en la media de verdad. O sea que uno lo hace todo el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo estimo la media de, no sé, la edad de los estudiantes de psicología? ¿Cuál es el promedio de edad de los estudiantes de psicología? Bueno, no sé, pero capaz que tomo una muestra y calculo el promedio de edad de esa muestra. Y si la muestra cumple algunas propiedades, como que no voy a cursos de primero y mido ahí, porque capaz que me da un poco más bajo que la media de verdad, sino que tomo cursos de al azar, o me cruzo con gente en el pasillo al azar y les pregunto la edad, le doy una muestra medianamente grande, no muy grande, pero que no son 10 personas. Agarro 100 personas al azar en un pasillo y le pregunto la edad. Estoy seguro que el promedio de esas 100 personas va a estar bastante cerca del promedio de verdad de todos los estudiantes de Facultad de Psicología. Si el promedio, no sé, serán 25 años, por decir algo, y capaz que me dio 24,3. Si agarro otra muestra me va a dar 26. Si agarro otra muestra me va a dar 24,8. Si otra me va a dar 25,3. Y si sigo así viendo muestras, voy a ver que en el promedio de esas muestras, el promedio de los promedios me da 25, el que tiene que ser. O sea, que pasa esto. Entonces no es tan malo usar una muestra y tomar la media. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un estimador que no es sesgado? Si ustedes repasaron para el parcial, ¿o se acuerdan? Cuando vimos desvío estándar, una medida de dispersión, ¿qué tanto me alejo de la media? Si se acuerdan, desvíos chicos, estoy cerca de la media, desvíos grandes, la dispersión es mayor, hay como más distancia a la media. Había dos versiones de dos formulitas, dos formas de contar. La diferencia era si es un promedio de los desvíos al cuadrado por papá dividido el n, el tamaño el número de medidas, el tamaño muestral en realidad, o si hacía esto con n-1. Yo lo pasé muy rápido, la diferencia no es importante, para que lo sepan, para que se acuerden cómo es exactamente, pero sí es importante en estadística. Porque si ustedes usan este desvío muestral no es un estimador no sesgado, es un estimador sesgado de sigma, de la dispersión de verdad. No es como la media, de R. En cambio, con esta versión no es sesgada. Lo traigo para que vean un parámetro que la media es no sesgado, pero el desvío no. Hay dos versiones. Hay una versión común que la normal, que es sesgada. Si los puedo mostrar acá, vean cuál es la diferencia. Entonces, estoy calculando el desvío. Entonces, yo sé que el desvío es 20. ¿Está? Entonces, si estoy usando la versión sesgada, fíjense que el pico no está en la rayita que tiene que estar. Yo me esperaría que esta raya está dibujada ahí en 20. Y acá estoy graficando los desvíos de mis muestras. Tomé muchas muestras de la misma población que tiene desvío 20 y calculé el desvío ahí, en cada muestra. A veces me dio 10, a veces me dio 30, a veces me dio 21, pero en promedio me da esto que está acá. En promedio me da un poquito menos de 20.
Entonces no estoy pegándole más o menos en promedio bien, estoy por debajo. En cambio, si yo uso la otra versión, acá el promedio está mucho más cerca de la línea negra. De hecho, si ustedes los ajustan, no sé si se ve muy bien en el fondo, pero si ustedes solapan las dos curvas, acá asoma la curva azul por este lado, por la derecha, y acá asoma la curva verde clara. En la pantalla se ve mucho mejor que acá se ve bastante feo. Lo que quiero decir es que la curva azul está como corrida para allá. ¿Qué significa esto? Significa que usando la otra cuenta con n-1, la versión no sesgada, efectivamente no tengo sesgo. En promedio le estoy pegando al valor que es. Esto es solamente para decir que cuando van a hacer una cuenta, de hecho lo que hace el Excel en general, es usar el estimador no sesgado. ¿Cuál es la dispersión en edad de los psicólogos, de los estudiantes de psicología? Bueno, ok, la media es 25, el desvío estándar es 2. Para saber si uso la muestra, uso una versión no sesgada, voy a estar estimando por debajo. Voy a decir que es 1,8, que es 1,7, que es 1,9. No me voy a dar 2. Si uso la versión otra, voy a estar en 2,1, 1,9. Voy a estar más cerca del valor real. Entonces, en suma, y esto vale para muchas otras cosas, el sesgo es una propiedad que tienen los estimadores y a veces es bueno tener algo que no sea sesgado, que dé en el clavo. La media no está sesgada, el desvío depende. Entonces, si uno vio el manual del Pardo, vio que hay dos tipos de desvío. La diferencia entre que uno no es sesgado, uno da en el clavo. Por eso para las muestras se usa mucho este. Porque esta es la definición. Para la poblacional usas esto. Esta es la definición de desvío del libro, y así es como se construye. Y esto para la muestra le pega a esto en la población. Son como cosas así como distintas. Otra cosa es la llamada eficiencia o confiabilidad. Si tengo otra vía puesto. No tengo. Ok. Que es, ¿qué tan probable es que yo dé en el blanco? Le pegue. O sea, está bien que en el promedio estoy cerca, pero una cosa es que me vaya mucho por arriba y mucho por abajo, entonces en promedio estoy bien, y otra es que siempre esté cerquita. Y eso es la eficiencia, la confiabilidad. Si yo siempre estoy cerquita, ponele que el caso de la edad, 25 años. Mi estimador es no sesgado, pero no sé, a veces me da 20, a veces me da 30. Y no tengo sesgo, le pego mal para abajo como mal para arriba, pero es poco eficiente, porque a veces me da fruta, me da 22 años, me da 28 años, me tiene que dar 25. En cambio tengo otro estimador que me da justito. Justito me da, qué sé yo, 24, 26, ando cerca del 25, bien ahí. Y eso es confiabilidad o eficiencia. Estos dos conceptos también valen para los test psicométricos. Entonces, cuando tienen un evaluador psicométrico también miran eficiencia, ven sesgos, ese tipo de cosas. Entonces, una ilustración gráfica de esto es la siguiente. Para estimar la media, de verdad, en una distribución simétrica, si tengo una distribución simétrica, como la campana de Gauss, la distribución normal, ¿se acuerdan que la media, la moda, la mediana es todo lo mismo? Entonces yo para saber la media de verdad puedo usar o bien la media o la mediana, que dan lo mismo, deberían dar lo mismo. Claro, en las muestras nunca van a dar exactamente lo mismo, así que en las muestras son valores levemente distintos, aunque en la población teóricamente están exactamente el mismo valor. Entonces yo para estudiar la media de verdad podría usar tanto la media como la mediana. Y resulta que la media ya vimos que es no sesgado, que no tiene sesgo, que es insesgado ahora mismo. Y además es eficiente. En cambio la mediana
Tampoco tiene sesgo, pero no es tan eficiente, o es ineficiente. Acá lo que usé para estimar la media fue la media muestral, la media de cada grupito. A veces los grupitos me quedaron con chicos, la media me queda chiquita, a veces la media me quedó grande, pero más o menos le da el blanco, pero tampoco estoy tan lejos. Acá la media era 100, y entre 95 y 105 tengo la mayoría de los resultados. La mayoría de las medias no se alejaron más de 5 de la media de verdad. O sea que tampoco es tan malo. Le pegué bastante bien. Bueno, en vez de 100 a veces podría haber dicho que era 95 o que era 105, pero no es tan grave. En cambio acá es prácticamente el doble. La mayoría de las estimaciones están entre 90 y 110. O sea que muchas veces la mediana me dio 92 o me dio 108. O sea, me alejo mucho más del valor 100 de verdad. Entonces es mucho mejor usar la media que la mediana muestral para estimar media, mediana y todo eso, que es lo mismo, que es 100. Y si ustedes miran y superponen las dos gráficas, acá se nota un poquito más que la verde está como más desparramada que el azul. La azul está más apretadita en torno a 100, o sea que tiene menos dispersión. La mediana va a dar mejor que la media. Perdón, la media va a dar mejor que la mediana. La mediana es fácil errarle por arriba o errarle por abajo con la mediana. La verde es la mediana, la azul es la media. ¿Sí? Así que, ¿qué es más eficiente, la media o la mediana? La media. Por eso, en general, se usa la media de una muestra. Bueno, ¿todo esto a qué viene? ¿A qué cuento a qué viene todo esto? Bueno. Si yo tengo un estimador, y lo elijo porque es el que no tiene sesgo y es el que es más eficiente, entonces voy a usar, para estimar la media de algo, la media poblacional, voy a usar la media de mi muestra. Quiero saber cuál es la media de edad de estudiante de psicología. Bueno, tomo muestras y tomo la media ahí. Está bien. Entonces me da una muestra, me da 23,8. ¿Y cuál es la media de estudiante de psicología? 23,8. Bueno, no sabés si es 23,8. No tenés ni idea si es 23,8. La media de tu muestra de 150 o 200 personas es 23,8. El de verdad de la Facultad de Psicología, ¿quién sabe? O sea, ¿qué puedes hacer? Bueno, hay dos formas de poder hacer un poquito más. De estimar dónde está de verdad la media a partir de tu muestra y tus datos. En el libro están estas dos al menos, hay más. Una es lo que se llama estimación por intervalos y construir intervalos de confianza, que es lo que vamos a ver hoy. Y lo otro es máxima verosimilitud, que bueno, es otra cosa, que está en el libro. Sí, máxima verosimilitud sería decir como que, bueno, ¿qué es lo más probable? ¿Dónde es más probable que? ¿Cuál es el valor más probable de verdad del parámetro? Pero lo que vamos a ver hoy es construir un intervalo y vamos a confiar que el parámetro de verdad, la media de verdad, 25 años, va a estar contenido en ese intervalo. Y ese intervalo va a tener que ver, obviamente, con la media de la muestra. Pero no va a ser el valor de 23,8 años, va a ser algo alrededor de 23,8. Esto es súper usado. Los intervalos de confianza lo van a ver en muchos lugares. Entonces es como la clave de esta clase es intervalo de confianza. Bien podría llamarse intervalo de confianza. Entonces, de vuelta, ¿qué es un intervalo de confianza? La alternativa a decir un valor único para el parámetro. Entonces, si en vez de decir 23,8, no me quedo ahí y digo, bueno, hay un intervalo numérico y tengo la confianza de que el valor de verdad va a estar ahí. ¿Cómo construyo este intervalo? Y bueno, yo sé que pasaron 3 semanas de la clase anterior, pero en la clase anterior vimos intervalos de confianza. Yo se los mostré, más o menos los entendimos. ¿Se acuerdan de esto? Si yo tengo una muestra y esa muestra tiene una media y esa muestra tiene un desvío,
Yo puedo hacer un truquito y construir un intervalo y confiar en que la media de verdad, mu, va a estar ahí adentro, en ese intervalo. Y ese es el intervalo de confianza. Así que vamos a repasar un poco la clase anterior. Y decir cosas como estas. El 95% de las veces, o con una confianza del 95%, la media real de verdad, mu, va a estar a menos de una distancia, ahí, 2, no sé cuánto, de mi media. Entonces yo voy a poder decir cosas como que, bueno, en 23,8 más o menos 2, por decir algo, tengo un 95% de confianza de que la media de verdad está ahí. Entre 23,8 menos 2, o sea 21,8, y 23,8 más 2, 25,8. En este ejemplo que acabo de construir, mi confianza está bien depositada. Porque yo dije hoy que la media de verdad era 25. Y yo digo que 23,8 menos más 2 es 21 a 25,8. Entonces, 25 está ahí adentro. Yo no sé dónde está la media de verdad, pero entre 21 y 25, bueno, entre 22 y 26 para redondear, de 22 y 26 va a estar la media. Bueno, ¿cómo calcular esto? Bueno, repasemos la clase anterior. Así que primero preciso un rango o un intervalo de valores. Y el intervalo de confianza me dice cuál es la probabilidad asociada a que el parámetro ese esté ahí adentro o no esté. Entonces la clave acá es 95%. Acá hay varias claves. Una es el 95% de confianza. Hay una confianza asociada al intervalo. En un intervalo puedo confiar el 5%, en otro intervalo puedo confiar el 10%, y en un intervalo que me sirva para algo, voy a tener que confiar mucho, si no, ¿para qué lo tengo? Entonces me voy a construir un intervalo que confío en 95%. También puedo tener un intervalo que confíe 100% o 99,999%. Se usa mucho el 95% como un estándar. Porque me deja, estoy seguro, pero me puedo equivocar. Tengo un 5% que, no sé. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Ahí va. ¿Cómo construyo un intervalo de confianza para un estimador, por ejemplo, la media? Entonces, preciso tener un conocimiento de la distribución muestral teórica. Bueno, la conozco, no la sé a ciencia cierta, del estimador. Distribución muestral pasada. Entonces, esto es una continuación de la clase pasada. Entonces, si vamos a la clase pasada, lo rebobino, y bueno, habíamos visto un caso como este. Tenemos 5 personas. Y 5 personas tienen algo. Vamos a decir que son caramelos. Tienen un caramelo, 2 caramelos, 3 caramelos, 4 caramelos o 5 caramelos. El tipo número 1 tiene un caramelo, el 2 tiene 2, el 3 tiene 3, sí, el 5 tiene 5 caramelos. Entonces yo sé cuál es la distribución poblacional. Uno tiene 1, otro tiene 2, otro tiene 3, otro tiene 4, otro tiene 5. Así luce toda la población de los 5 tipos. Y ahí la media de los caramelos, en promedio tienen 3 caramelos y el desvío es 2. Esos son los parámetros de la población esta artificial que me armé, de 5 personas con 1, 2, 3, 4 y 5 caramelos. ¿Okay? Entonces, ahora voy a hacer muestras de 2 personas, porque no las puedo medir a las 5, porque bueno, no puedo. Así que tomo de a 2 y mido cuántos caramelos tiene cada una. Y ahí miro cuál es el promedio de caramelos que tienen. Entonces, ¿cuántas muestras posibles tengo? Tengo 25. Puedo elegir al 1 y después al 2 y después al 3, al 4 y después al 1, y así. Hay muchas muestras. Y en cada muestra puedo calcular la media y el desvío. Entonces, ¿cómo me da la media en cada muestra? Bueno, fíjense, la muestra 1 quiere decir que medí 2 veces al tipo 1. Tiene un caramelo.
un caramelo. La media me da un caramelo, el desvío 0. Esta tiene otra media, 1,5. 1 más 2, 3 dividido 2, 1,5. Esta tiene media 3, 1 más 3, 4 dividido 2, 2. Esta tiene media 5, porque vi 2 veces, o miré 2 veces al tipo que tenía 5 caramelos, entonces la media me da 5. Así que cada muestra puede tener distintos valores de media muestral. Aunque yo sé que la media de la población es 3. Las muestras nunca dan 3. A veces dan 3, a veces dan más, a veces dan 5, a veces dan 1, etc. Entonces ahora puedo tomar todas estas medias como una distribución, como una variable aleatoria. Yo no sé si antes de elegir la muestra, o antes de medir a los tipos de la muestra, yo no sé cuántos caramelos van a tener y no sé cuál va a ser la media de los caramelos de esa muestra. No tengo idea. A veces es más, a veces es menos, es variable. Es variable y varía al azar, porque yo las muestras no las elijo. Entonces, es una variable, puedo ver la distribución de esas medias. Cuando hacen eso, se fijan en la distribución de las medias, tienen esto. Algunas muestras, acá los individuos son muestras, algunas muestras tienen media 1. Algunas poquitas muestras tienen media 5. Claro, son las muestras que justo agarré el tipo que tenía un caramelo 2 veces. O el tipo que tenía 5 caramelos 2 veces. Otras muestras me dan 4. Y si miré al caramelo el que tenía 5 caramelos, y después el que tenía 4, el 2 y 2 o el 3 y 1, ahí me dio 2. Algunas muestras tienen 3 de media. Entonces la media de las muestras sigue una distribución de este tipo. A veces dan en el clavo 3. A veces se van por arriba, a veces se van por abajo. ¿Sí? Por más que la media de verdad sea 3. Entonces, en general, para cualquier variable, no importa cuál sea la distribución de original, la distribución muestral de la media, es decir, cómo van a ser los valores de media de las muestras, tiene una distribución normal. ¿Está? Si recapitulamos acá, no tengo otra diapo. No tengo otra diapo. ¿Qué significa eso que acabo de decir? Que a veces mi muestra va a dar en el clavo, la media de verdad. Y eso va a pasar mucho. A veces va a estar por debajo y va a estar por arriba. Pero como es una distribución normal, yo sé cuánto vale esto. ¿Se acuerdan que esta es la distribución normal y dice, bueno, esta es la media, esto es un desvío estándar por debajo de la media y esto es un desvío estándar por arriba de la media? Y entre esos dos valores, media menos 1 y media más un desvío estándar, está el 68% de los valores. Lo mismo pasa con la media. Las medias muestrales a veces van a estar acá, pero a veces van a estar por debajo y a veces estar por arriba. Si yo sé este valor de acá, cuánto vale este sigma y cuánto vale esto acá, yo puedo saber entre qué y qué valores van a estar el 68% de las muestras, de las medias de las muestras. Y puedo decir cosas como, bueno, en el 68% de las muestras, la media está entre tal valor y tal valor. Y puedo decir, bueno, sí, está. La media no sé cuánto va a salir en cada muestra, pero más o menos le va a pegar bien y le va a agarrar por abajo y le va a agarrar por abajo y le va a agarrar por arriba un poquito. Y eso es lo que me dice, lo que yo sé acerca de las muestras. Siempre van a tener una distribución de este estilo. Las medias a veces van a pegarle por arriba y a veces van a pegarle por abajo, pero con esta forma especial. Primera cosa, la media de esta cosa es la media de verdad. Esto tiene que ver con que no es sesgado, que no tiene sesgo, le pega bien. No tiende a sobreestimar ni a subestimar, tiende a estimar bien la medida de las muestras. A veces se va por arriba y a veces se va por abajo. Así que la media está bien. Ahora, ¿qué tanto le erra?
qué tanto le erra por abajo y qué tanto le erra por arriba. ¿Qué tan ancha es esta campana, en suma? Si acá está la media de verdad que es 100, ¿esto será 120 o será 200? ¿Cómo sé qué tan ancha es la campana? Esto lo preparé para una semana después, no para 3 semanas después, pero ya que hemos visto en la clase pasada, es que este ancho, este desvío de la distribución muestral, qué tanto le va a errar la media por arriba o qué tanto le va a errar la media por abajo, tiene que ver con el desvío de verdad de la muestra original y con el tamaño poblacional. El tamaño de la muestra, tamaño muestral n. Capaz que me conviene. Entonces, ¿se acuerdan algo de esto? Pues fue hace un mes. No, olviden. Tengo como 20 diapos mostrando ese efecto. Si quieren, voy a la clase anterior. ¿Sí? Y después repaso eso. Ok. Hacer así. Ahí está. Es que esta clase es prácticamente esta clase, no hay mucha diferencia. Es una cuestión de énfasis. Bueno. Esto es lo mismo. Esto es lo que quería mostrarle. Quieto, quieto. Ahí va. Supóngase que tienen datos de esta forma. Una media de verdad, la población es así, las poblaciones tienen una media, mu, que no sabemos cuál es, y un sigma, es el desvío, que tan ancha es la campana, si eso es muy ancho, el sigma es muy grande, si la campana es muy chata, el sigma es muy chico. Y además saben que entre mu menos y mu más sigma, acá está el 68%, o sea, entre la media más y la media menos el desvío estándar está el 68% de los datos. Ustedes eso no lo saben, pero sí pueden llegar a saber una cosa. Que si toman muestras acá adentro, las medias de las muestras van a tener esta distribución. Con la media de las muestras siendo la media de verdad, y coinciden, y esta cosa llamada error típico o error estándar, que ese es el error. ¿Cuánto le van a estar errando a la media en cada muestra? En la distribución. Su muestra no saben dónde está, pero ya saben que debería andar acá. Su muestra es un ítem acá, un sujeto en esta distribución. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. No tiene ni idea de dónde está su muestra. Lo que sí puede ya tener idea es cuál es la probabilidad que esté acá, cuál es la probabilidad que esté acá, cuál es la probabilidad que esté acá. ¿Cuál es la probabilidad que su muestra le pegue bien de bien exacto y ande más o menos muy poquito? Bueno, bastante. Porque esta área es muy grande. ¿Cuál es la probabilidad de que su media, su muestra, le erre muy feo a la media de verdad? Por arriba, supóngase acá. Y la probabilidad esa es muy chiquita. Porque acá no tengo casi curva. ¿Sí? Esto requiere por lo menos dos cosas. Primero, que sepa interpretar estas curvas como una distribución de frecuencia.
Entonces ya saben que si hay mucha área significa que eso es muy frecuente, y si hay poca área que eso es muy poco frecuente. ¿Qué valores podés calcular eso? El error típico estándar, que es la dispersión acá, está relacionado con esta dispersión. Es esta dispersión dividida la raíz cuadrada del tamaño poblacional, del tamaño de la muestra. Esto quiere decir que a medida que su muestra es más grande, su muestra aumenta, pasa de 10 personas a 100 personas a 1000 personas, este número crece, o sea que este desvío se reduce. O sea que esta curva se vuelve cada vez más finita, cada vez más pegada en torno a la media de verdad. Con lo cual es mucho menos probable que su muestra esté muy lejos, porque toda la masa de probabilidad se pegotea en torno a la media. Lo que quiere decir es que si su muestra tiene muy pocos elementos, un tamaño muy chico, si yo voy ahí a la cantina y las primeras 10 personas les pregunto la edad, es muy probable que mi media esté fuera de 25. Si yo al entrar a la facultad indago a los 1000 primeros estudiantes cuál es la edad, es mucho más probable que esté cerca. O sea, es difícil que me dé 30 años con 1000 personas. Ahora, con 10 personas en la cantina perfectamente puede dar 30 años. O otra cosa. ¿Sí? Y este efecto lo tengo acá en las diapos que muestran cómo se reduce esa dispersión y las muestras necesariamente se parecen mucho más a la población. En suma es eso. Las muestras, cuando son grandes, son muy parecidas a la población de verdad. Claro, si mi muestra es el 90% de la población, es prácticamente igual. Pero bueno, si mi muestra es muy chiquita, puede justo, por mala suerte, elegir gente rara. Si mi muestra es enorme, no tengo forma de al azar elegir gente rara. Elegí la gente más o menos de lo que está hecha la población. Entonces cualquier cosa que yo estime ahí va a andar bien. Si es un estimador no sesgado, como en el caso de la media. ¿Y los ejercicios van a ser de este estilo? ¿Estilo de qué? ¿Esta temática, sí? La temática, por supuesto. Es la temática que sale el curso. Pero yo no vi ningún ejercicio, ¿no? Claro, pero no, me refiero a eso. ¿Querés que te haga una pregunta de parcial? Si la habilidad, el test de habilidad lectora otorga un puntaje entre 0 y 100 en adultos. La distribución de puntajes en adultos sigue una distribución normal. La media es 50, el desvío es 10. Preguntas. Debes decirme cuál es la verdadera. Puedo decir que la mitad de las personas van a tener un puntaje por arriba de 60, la media es 50, el desvío es 10. La mitad de las personas tiene 60 o más puntos, más de la mitad de las personas va a tener un puntaje que va a estar comprendido entre 40 y 60. A ver, tengo que pensar más opciones. Estoy inventando una pregunta parcial ahora. Bueno, con esas dos está bien. Dije esas dos. Son 4 más. Hay 2 más que son incorrectas, así que esas 2 que acabo de decir, una es correcta y la otra no. ¿Cuál es correcta? Las repito. Creo que dije algo así como más de la mitad de las personas van a tener una puntuación mayor a 60, igual o mayor a 60. Y más de la mitad de las personas van a tener un puntaje comprendido entre 40 y 60. La segunda es correcta. ¿Por qué? Tienes que saber lo que es la media, la dispersión y qué forma tiene una gaussiana. Hay algunas que son más fáciles, quizás que esa, y algunas que son más difíciles. No. A ver si se me ocurre una difícil. Hay como así con letra y a veces hay con gráfica. Te muestro una gráfica y te digo, esta es parcial. Acabo de inventarla con estas diapos. Tengo una distribución, la población, la media poblacional es 100, el desvío poblacional es 20,
Acá se muestran histogramas de 200 muestras, histogramas de la media de 200 muestras. De que acá hay 200 medias y ese es el histograma de esas 200 medias. Mi tamaño de muestra de cada una de esas 200 muestras es 20. Si ahora yo incremento ese tamaño de muestra, esta gráfica se va a desparramar o se va a achatar, a afinar. Está así, capo, lo acabo de decir. Una un poquito más, esta sucia, no puedo ir en un parcial porque es fea. Si yo duplico, si yo multiplico por 10 el tamaño muestral, ¿se va a reducir por 10 veces el desvío? ¿Sí o no? Este desvío de la muestra, desvío de la distribución muestral. ¿Se reduce más veces o se reduce menos veces? Al aumentar el tamaño por ciento 10 veces. Se reduce veces. No sé si dije eso. Se reduce 10 veces que siempre fue a la mitad, un décimo. Va de vuelta. Estamos de acuerdo que se va a reducir, ¿ok? Acaban de decirme que se va a reducir. Ahora, si yo multiplico por 10 el tamaño muestral, ¿esa dispersión se me va a hacer 10 veces más chica o no? ¿Se va a hacer menos de 10 veces más chica o se va a hacer más de 10 veces más chica? ¿Por qué? Se va a achicar, pero no va a achicarse proporcionalmente a la parte que pico. ¿Por qué no? No tengo idea. Bien, la intuición funciona. Es correcta y la explicación es jodida. Ahora tengo una gráfica con eso, pero es jodida la explicación. Tu intuición es correcta. Lo cual no es fácil tener una intuición correcta en estadística. O sea, valores, no es que le pegó de cosas. No, tiene intuición del fato que es correcto. Sí, fíjense, esto es tamaño 20. O sea, algunas muestras le pegan a 90, otras le pegan a 110. La media de verdad es 100. O sea que con 20 personas, y a veces tenés mala suerte y subestimás. La media es 90, dice fulano. O peor, en el norte del país la media es 110 y en el sur del país la media es 90. Entonces hay diferencias entre el norte y el sur. No hay diferencias. Todos son muestras de una población de 100. La media de los niños, el grupo de niños fue 110, el grupo de niñas fue 90. ¡Qué horrible! Desigualdad de género, JKF. No necesariamente. Puede que sí, puede que no. Este es un caso donde podría pasar que una muestra tiene 110, la otra tiene 90 y la población en realidad tiene 100. Y tuviste mala suerte, te dio 110 una y 90 la otra. ¿Por qué? Porque tu tamaño poblacional fue 20, tamaño muestral. Agarraste 20 gurises y 20 gurisas. No, si vos agarrás 40, ya la cosa cambia. Si agarrás 80, si agarrás 160, ¿sí? Si agarrás 320 gurises, con mucha mala suerte decís que la media es 96. Con mucha mala suerte dirás que es 102, 103. La enorme mayoría del tiempo vas a decir que estás entre 98 y 102 o 99 y 101. O sea, estás pegando muy bien a 100. ¿Sí? Entonces, al aumentar el tamaño de la muestra, tu estimación es cada vez más eficiente, o sea, es mejor. No. A ver si tengo la gráfica acá. No, porque está dividiendo, es un lío. Pero no es proporcional. Si llego a la final te muestro que no es proporcional. Igual como está dividiendo, entonces hay dos cosas, está dividiendo y hay una raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada, si vos aumentás 10 veces, reducís raíz cuadrada de 10. Si aumentás 200 veces, te chica. La raíz cuadrada de 10 obviamente es menos que 10. Es menos. ¿A qué? Sí, obvio. El censo es eso. Vos haces un censo, sabes todo. Pero aún así el censo es tricky. Porque vos podés definir la población no como en este momento, sino como la población del Uruguay. En 10 años por ahí no cambió sustancialmente alguna variable del Uruguay. Básicamente el mismo país, la misma gente, no sé yo. Pero los que censaste en un año no son los que están en el otro año.
Hay gente que se murió, hay gente que se mudó, hay gente, qué sé yo, gente que nació. Entonces, vos medís el nivel de lectura en primer año. Y capaz que en 2 o 3 años no cambió el nivel de lectura en primer año. Pero son otros niños. Entonces vos censás un año y en otro año censás de vuelta. O sea, no tenés forma nunca de cubrir la población porque la población cambia. Entonces, decís, bueno, ahí supongo que hay una población platónica, bueno, o quiero ver si la muestra del 2005 y la muestra del 2006 de lectura primer año son 2 muestras que corresponden a la misma distribución porque no cambió nada, o si cambió algo sustancialmente, entonces la media es distinta, porque implanté un nuevo sistema de lectura o de ayuda pedagógica o lo que fuera que me hizo cambiar ese coso y puedo decir que las diferencias que encuentro son de verdad. Entonces, el clave acá es usar esta cosa que es dividir sobre raíz cuadrada de n, sobre la raíz cuadrada del tamaño poblacional. Esto se llama error estándar, error típico, es el ancho de la campana que les mostraba recién, es el ancho de las gráficas que mostraba recién. Este ancho acá, el punto entre por acá y acá, el desvío estándar, menos y más. Ahorita no. Tengan idea de estas cosas. De hecho, yo quería preguntar esto y me vetaron. Me vetaron esto. Está bien, miren que son buenas, mis colegas son buenas. En fin, pero sí las preguntas conceptuales de esto seguro. Ok, entonces acá aumentamos 4 veces el tamaño muestral y todo lindo. Entonces, bueno, con esto lo que yo puedo decir esto es cosas del estilo de el 68% de las veces la media muestral va a estar a menos de, acá en este caso es 2, acá como el desvío es 2 y la media 100 entre 96 y 100, perdón, entre 98 y 102, la media 100, o sea, a menos de 4, a menos de 2 de la media de verdad, el 68% de las veces va a estar. Tengo una idea de confianza. Cuando yo aumento el tamaño poblacional, esto se hace más estrecho, entonces acá el 68% de las veces le voy a errar por 1. Acá le voy a errar por 2, un 68% de las veces. Y acá le voy a errar por 1, un 68% de las veces. El otro número que se tiene que acordar, la media más o menos un desvío, o sea, z menos 1 a 1, 68%. Z menos 2 a más 2, o sea, 2 desvíos para abajo y 2 desvíos para arriba, es el 95%. Ahí el 3 es como 99,7. El 2 es muy importante, es 1,96, no es 2. El 2 para abajo, 2 para arriba, 95%. Entonces, si acá yo calculo esto, acá le voy a estar el 68% de las veces a 2. Cuando cuadrupliqué el tamaño muestral, estoy el 95% de las veces a 2. A 2 para arriba, a 2 para abajo, el 95% de las veces. O sea, le voy a pegar muy bien. El 95% de las veces, cuando tengo un tamaño tan grande, lo voy a agarrar por poco. Entonces, la película acá es invertir el orden de estas cosas. Fíjense lo que tenemos acá. Yo tengo un intervalo centrado en mu, que es el que yo no conozco, pero supongo que no existe, y que este mu más un sigma o menos un sigma, o menos 2 y más 2 sigma, y mi media muestral va a estar en este intervalo un 95% de las veces. Eso porque esto es una curva normal, entonces, como toda curva normal, media 2 desvíos para abajo y 2 desvíos para arriba, va a haber 95% de esas cosas que caigan ahí. Como es la distribución de mis x techo, de mis medias muestrales, voy a estar bastante seguro de que voy a estar en este intervalo. El intervalo de confianza es esencialmente esto, pero dado vuelta. En vez de centrar mi intervalo en mu, centro el intervalo en lo que yo sé, que es x techo. Yo no sé cuál es mu. Pero si hacen las cuentas, y eso fue la clase pasada, que la pueden mirar, si yo hago este intervalo centrado en mi estimación, en mi 23,8, y calculando esto, que ahora les digo cómo, que es con raíz cuadrada del n, yo voy a tener un intervalo que voy a poder decir lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que mu esté ahí adentro? Bueno, esto también es una curva normal, así que
Bueno, esto es la explicación de por qué, que no voy a darla, pero no importa. Pero es fácil ver. Lo mostré en un pizarrón la otra vuelta. Después si quieren les muestro, si me da tiempo. Pero en suma, la idea del intervalo de confianza, a ver si está acá, ahí va. Entre mi estimación puntual más un desvío y menos un desvío, mu va a estar ahí. ¿Cuánto? Y bueno, el 68% de las veces. Con 2 voy al 95% de las veces. Es lo más lo mismo. Entonces, en suma, todo esto ¿para qué es? Es para que ustedes digan, bueno, lo que agarro es mi estimación puntual. Esto es lo que en realidad no tengo sigma, no importa. Tengo mi estimación puntual y mi estimación del desvío. Entonces tomo ese desvío, lo divido por raíz cuadrada de la n, no importa una cuenta, porque importa porque es el tamaño de la muestra, se mete ahí adentro. Entonces acá yo sé que mu va a estar un 68% de las veces. Y voy a confiar un 68% de las veces entre que este valor y este valor va a estar mu de verdad. Y si yo lo multiplico por 2 para cada lado, lo que tengo es que el 95% de las veces el mu de verdad va a estar entre la media que yo estimé más menos 2 veces un número. Que es mi S, mi desvío, dividido raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y eso es un intervalo de confianza. Nace de yo tener una estimación de la media y además una estimación del desvío. Y conocer el tamaño poblacional, el tamaño de la muestra. Interrogué a 200 tipos. Vamos a hacer un ejercicio así como mental. Voy a la cantina, pregunto a 10 personas. La media me da 30, el desvío me da 4. 4 dividido raíz cuadrada de... Fueron 9 personas, así que son 3. 4 dividido 3, no sé, 1 con algo. Y voy a decir, y el 68% de las veces, entre 30 y 2 y 28 para redondear, va a estar la media. Y... feo. 95% de las veces, entre 34 y 26 va a estar la media de verdad. Casi. 25, se queda fuera. Pero bueno, tuve mala suerte. Si el desvío fuera más grande, entraba. La gracia es que si tengo una muestra más grande, este coso va a ser más chico, entonces el intervalo va a ser más chico. Una pregunta Sí. de Ahora machaco con eso. Ahora machaco con eso. Porque esos son ustedes ahora. Entonces... es esto, ¿no? No. ¿A dónde voy con todo esto? Se estarán preguntando. A lo siguiente. ¿Cómo? No, para estar más tranquilo, digo más. Mi idea es asustarlos un poco, que se asusten. Y después, no es tan grave. Pero pasa que ustedes se asustan, tienen una respuesta que es muy adaptativa, que es ir a estudiar o mirar apuntes. Eso es lo que yo quiero que hagan. Si yo digo, no, esto es una papa, se quedan ahí. No, terror. Soy un terrorista. Docente terrorista. Lo que terminas haciendo es esto. Tengo mi media, menos 2, más 2 desvío de no sé qué cosa, y ahí tengo mi intervalo de confianza. El 95% de las veces la media va a estar ahí. Entonces, bueno, en general un intervalo de confianza sería así. Intervalo de confianza y dice del 95%, o del 68%, o del 99%, que es esa confianza que uno tiene. Entonces, el intervalo de confianza a un nivel es el estimador más o menos el error que yo voy a tolerar. El tema es que hay un compromiso. Si yo quiero estar muy confiado en mi estimación, va a ser más grande mi intervalo. Miren esto. Hasta acá estábamos hoy. Pero si acá la muestra, podría tener intervalo. Sí, claro. Esa es la gracia. Pero si vos ya tenés la muestra tomada, ¿qué haces? Sí, claro. Cuanto más grande la muestra, todo más lindo. Los intervalos se achican, las incertidumbres se desvanecen. Ok. Acá dice uso práctico. En la práctica lo que tenés que hacer es esto. Hacer estas cuentitas. Lo hace solo cualquier paquete estadístico, pero lo que quiero es que sepan eso.
Es suma en su estimación puntual más o menos un valor. ¿De dónde sale ese más o menos? Del desvío de sus medidas y del tamaño muestral de sus medidas. Entonces, claro, aumenta el tamaño muestral, se reduce eso. Entonces acá, si tienen la media y quieren hacer un intervalo de confianza acerca de la media, tienen que tomar la media y el error estimado, el desvío de esa media. ¿Qué tanto le van a estar errando? Y eso es el desvío de sus datos dividido en la raíz cuadrada del tamaño muestral. Entonces dicen, bueno, un intervalo de confianza al 68% es mi número más menos uno de estos. Al 95 más menos un 1,96 o 2 desvíos por arriba y para abajo. Y el 99,7, 3 desvíos. Entonces, ¿qué genera esto? Bueno, este es el que más se usa, es el 95%. A veces pongan 2, pero es 1,96 estrictamente. Entonces, bueno, esto no importa. Esto es lo mismo. Clase interior no importa. Miren esto. Uno diría, ¿por qué tengo que confiar al 95%? ¿Por qué no confío al 100%? Y estoy seguro que la media está ahí. Bueno, si tomas el intervalo al 15%, voy a poder decir que este es el intervalo. Acá está la media de verdad, supóngase. Entre este valor y este valor. Este es el intervalo del 68%. Acá le erro a veces, pero le erro poco. Este es el tamaño al 95%. Si yo quiero estar más seguro de que estoy pegando, tengo que agarrar más. De hecho, es porque agarras al 2 desvíos estándares, no uno, vas a 2 desvíos estándares. Y es porque si yo quiero estar seguro que está ahí, no más o menos seguro. Entonces, me cubro más. Y si yo quiero estar al 99,7, agarro todo eso. Entonces, ustedes estiman la edad en 25 años. Y yo te puedo decir con una certeza del 100% que la edad promedio de estudiantes de psicología está entre 0 y 120 años. Así que vivo. Claro que estoy 100% seguro de eso. Porque no hay nadie en Uruguay que viva más de 120 años y nadie que viva menos de 0, tenga menos de 0 años. Además que podría ser un poco mejor decir, bueno, entre 15 años o entre 16 años. Pero yo quiero estar seguro y además ser útil. Porque ¿cuál es lo que uno termina haciendo con esto? Yo quiero hacer una comparación, supónganse, entre el norte del país y el sur del país, como dije hoy. Entonces ahora, digo, la media del test de, no sé, esto de, o mujeres y hombres, lo que sea, comparación de dos cosas. Vamos a ir con la edad y vamos a comparar ingeniería con psicología. La psicología me da el promedio de 25 años, ingeniería me da 23 años. ¿Son más jóvenes los ingenieros que los psicólogos? Bueno, no sé, tengo muestras de 100 personas. La media me dio 25 acá, 23 allá. Entonces, ¿qué hago? Construyo un intervalo de confianza. Miro en esa dispersión alrededor de 25, miro mi tamaño poblacional y digo a esto. Con un 95% de confianza, la media de las edades de los psicólogos está entre 23 y 27 años. Y ese es mi intervalo. Entonces voy a ingeniería y hago lo mismo. Sí, me dio 23 mi muestra, pero mi intervalo de confianza, el 95%, está entre 22 y 24. Entonces tengo 22 y 24, 23 y 27. Se tocan los intervalos de confianza. ¿Qué significa eso? Que perfectamente puede pasar que la media de verdad sea la misma para los dos. Que sea 23 o 24. Podría ser que fuera 24 o 23,5. Entonces, ¿puedo decir que hay diferencias? Y no. Con un 95% de seguridad no me la juego. Porque tengo la media, puntualmente me dan dos distintas cosas, pero si yo miro cuál es la probabilidad de haberle errado, se me solapan. No. Entonces, una forma de testar una hipótesis, los estudiantes de ingeniería son más jóvenes que de psicología, es esta. ¿Sí? Tus muestras te dieron más jóvenes, pero capaz que mañana haces el experimento de vuelta y te diste otra cosa. O lo haces de vuelta, pero si no puedes hacerlo de vuelta, haces esto.
Lo mismo con lectura en niños. Vamos a leer qué tan bien leen los niños en el año 2014. En el año 2015 aplicás la prueba de vuelta. Y la media te dio 28, después te dio 30. Sí, mejoraron. ¿Mejoraron? No, el intervalo de confianza para el 28 está entre 26 y 32. Y la otra está entre 29 y 31. Sí, está. Uno está dentro del otro. La media perfectamente puede estar ahí y estar incambiada y siempre no tenés diferencias entre grupos. Entonces, en suma, el intervalo de confianza lo que permite es eso, saber si hay diferencias de verdad o si las diferencias fueron producto del azar. Ok. Quedé en deuda con alguien, ¿no? Bueno, voy a hacer una pregunta de parcial con intervalo de confianza. A ver. Los intervalos de confianza me permiten estimar con certeza absoluta el valor de un parámetro poblacional. ¿Verdadero o falso? Muy bien. En general, cualquier cosa de estadística que diga certeza absoluta es una muy buena regla de Descartes. Esta es tricky. La probabilidad de que la media esté dentro del intervalo de confianza o esté fuera de él es del 99% o del 0,99. La probabilidad de que la media parámetro poblacional esté en el intervalo o no esté en el intervalo es de 0,99. ¿Por qué? No, es una probabilidad, te acabo de decir, la probabilidad de un suceso compuesto. Y así no hay una probabilidad de 0,99. Me enganché esto con probabilidad. Depende de qué. Yo tengo un perro, mi perro es blanco o no es blanco. ¿Cuál es la probabilidad de que mi perro sea blanco o no sea blanco? ¿Cuál es la probabilidad de que mi perro sea blanco o de que mi perro no sea blanco? En realidad no te importa la distribución de los colores de los perros. O es blanco o no es blanco. Mi formulación dije, ¿cuál es la probabilidad de que la media esté o no esté en el intervalo? Esa es probabilidad de 1, 100%. O está o no está. Dije que era el 99% para inventar algo que no fuera 1. La media o está adentro o está fuera del intervalo, no hay otra chance. La media de verdad. O cae adentro o cae afuera. Y si ustedes toman un suceso y el complementario, la alternativa lógica, el complemento, es 1. O vine o no vine, o fui o no fui, o estoy vivo o no estoy vivo. Mi perro es blanco, mi perro es negro. Ok, esa en realidad no es una pregunta de intervalo de confianza, pero ahí voy a patinar un poco con el intervalo de confianza. Pregunta de intervalo de confianza. Si un intervalo de confianza para la, qué sé yo, las habilidades matemáticas en mujeres está en la escala J, están entre 49 y 51 al 95%, y para hombres entre 53 y 54. ¿Qué pueden decir acerca de esta prueba de habilidades matemáticas para hombres y mujeres? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? Uno me da entre 50 y 51 y el otro entre 53 y 54. Intervalos al 95%. ¿Por qué diferencia? ¿Estás segura que hay diferencia? No. Sí, dirías que sí con un 95% de... Sí, pero podría pasar que no. Ok, bueno, ese es el tipo de cosas que pueden llegar a ver en el parcial, más o menos, acerca del intervalo de confianza. Pero si quieren, alguien hacer preguntas de parcial, aquí me quedo. Ok. Nos vemos el miércoles que viene con test de hipótesis y suerte.
Mañana. ¿Eh? Bueno, no sé la última clase porque hay un paro previsto para otro miércoles más. Así que el curso se va a reducir bastante. Y la última es a fines de junio, pero hay una semana en julio que es parte del semestre este año, pero vamos a cortar en donde tenga sentido.